Enfermedad granulomatosa crónica. Enfermedad genéticamente heterogénea. Este término nos describe que diferentes mecanismos genéticos nos van a producir el mismo fenotipo o fenotipos similares. Va a estar caracterizada por infecciones bacterianas recurrentes y fúngicas. Esta se va a distinguir por la formación de granulomas tras la inflamación en el tejido. Este granuloma va a ser una masa formada por la aglomeración de células inmunes, ya que el sistema inmunitario busca aislar este elemento extraño que no ha podido eliminar. Se va a producir cuando un fagocito, que es un tipo de glóbulo blanco, el cual nos va a ayudar a combatir infecciones, no funciona correctamente y como consecuencia no va a proteger al organismo contra infecciones bacterianas y fúngicas. Lo que pasa cuando el fagocito no funciona correctamente es que no expresa los genes para la síntesis de las enzimas peroxidasas, las cuales nos van a dar mayor sensibilidad ante las infecciones bacterianas y fúngicas, y los granulomas, que son acumulaciones excesivas de células inmunológicas que se forman en los puntos de infección. En resumen, es una inmunodeficiencia primaria caracterizada por un defecto en la fagocitosis de herencia recesiva ligada al autosoma X, también es autosómica y recesiva. Va a presentar infecciones y lesiones granulomatosas. Y para entender un poco mejor, la inmunodeficiencia primaria es cuando algunas personas nacen sin las defensas inmunitarias o con un sistema inmunitario que no funciona correctamente, lo que los hace más vulnerables a contraer infecciones. Entre las principales manifestaciones clínicas encontramos que las personas con granulomatosa crónica confieren gran predisposición por infecciones asociadas a bacterias u hongos, como lo pueden ser el Staphylococcus y Aspergillus. Por ejemplo, las personas con enfermedad granulomatosa crónica pueden desarrollar infección en los pulmones, como puede ser la neumonía, aunque también pueden desarrollar infecciones en lo que es la piel, el hígado, el estómago, los intestinos, el cerebro y los ojos. Y bueno, algunos síntomas asociados a estas infecciones pueden ser fiebre, dolor en el pecho al inhalar o exhalar, irritación en la piel, como puede ser el enrojecimiento, el sarpullido, la hinchazón. También se pueden presentar ganglios linfáticos inflamados y adoloridos y problemas gastrointestinales que incluyen vómitos, diarrea, dolor estomacal, entre otros. Bueno, yo les voy a explicar cómo se origina esta enfermedad. Primero que nada, en esta enfermedad se va a ver alterado el proceso de la fagocitosis, es decir, va a estar defectuoso este proceso. Aquí no se va a expresar la enzima peroxidasa, específicamente la NADPH oxidasa. Entonces, como va a estar alterada, no nos va a producir, en este caso, peróxido de hidrógeno. Por lo general, en esta enzima, la NADPH oxidasa, es un complejo, o sea, está formado, se dice, por 6 subunidades. Y una de estas 6 subunidades es la que va a estar mala, o sea, es la que va a estar defectuosa. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues de que no va a funcionar. En la literatura nos dice que por lo general donde está la alteración de esta enzima es en el cromosoma X, es decir, pues es una carga genética que lo presentan más las mujeres, pero pues aún no hay incidencias de eso, pero pues ahí se encuentra la alteración, lo que nos dice. Bueno, este proceso de manera un poquito más específica ocurre, como había mencionado, de que la fagocitosis está defectuosa. ¿Pero por qué? Bueno, en la fagocitosis recordemos que tenemos el fagosoma, o sea, se crea el fagosoma cuando, en este caso, nuestro macrófago atrapa al microorganismo y se lo come, pero crea un fagosoma. Entonces, el fagosoma va a través de la enzima NADPH oxidasa a sintetizar peróxido de hidrógeno, que es un radical libre. Y nosotros queremos este radical libre porque este radical va a, de alguna manera, atacar al microorganismo, o sea, va a intentar degradarlo. Y cuando se crea el peróxido de hidrógeno, se le conoce como el estallido respiratorio.
Pero como mencioné en la enfermedad, pues la enzima no sirve. Entonces, al no servir la enzima, no se va a crear peróxido de hidrógeno y pues no va a haber manera en que nosotros en este caso el macrófago pueda degradar al microorganismo. Entonces se va a atrapar al microorganismo, pero no va a ser degradado, lo que va a generar que se acumule. O sea, va a haber acumulación de de la materia del microorganismo, pero no va a salir, o sea, no se va a poder degradar. Entonces, a esta acumulación nuestro cuerpo va a generar los granulomas. Entonces, básicamente, aquí en esta imagen les traté de esquematizar de manera muy general, pues lo que ocurre y cómo es que se origina la enfermedad. Bien, yo les voy a hablar de los métodos diagnósticos para pacientes y portadoras de la enfermedad granulomatosa crónica. Van a existir diversas técnicas de tamizaje para el diagnóstico de esta enfermedad, entre las cuales todas van a tener en común la medición de los radicales libres producidos por los neutrófilos. Y bueno, ¿cuáles van a ser estas técnicas? Las técnicas más utilizadas por los laboratorios van a ser la de la reducción del citocromo C, la quimioluminiscencia, la reducción del nitroazul de tetrasóleo o NBT y la oxidación de 1,2,3-dihidrorodamina o DHR. Y bueno, todas estas van a apoyar fuertemente al diagnóstico de esta enfermedad dependiendo al cuadro clínico. Y bueno, de acuerdo a las técnicas ya mencionadas, es importante decirles que la reducción de NBT o de nitroazul de tetrasóleo es la más común y la más utilizada. Y bueno, ¿esta en qué consiste? Prácticamente lo que se hace con esta técnica es colocar una gota de sangre del candidato en estudio, como podemos ver aquí, en un portaobjetos y agregarle forbol miristato acetato, el cual pues va a estimular a los neutrófilos y va a ocasionar que produzcan radicales libres, en este caso el superóxido. Y bueno, ya que pasa esto, pues van a reaccionar con el colorante NBT, el cual pues va a reducirse y va a formar formazan. Y bueno, en pacientes sanos, lo que va a causar esto es que se va a hacer evidente un cambio de color, es decir, los neutrófilos van a estar inicialmente amarillos y van a cambiar a un color azul pardoso. Y cuando el paciente tiene esta enfermedad, lo que va a pasar es que pues no se van a producir radicales libres y por ende no va a reducirse pues el NBT y no va a cambiar el color. Y bueno, una desventaja de esta técnica es que debido a que es una técnica cuantitativa, pues se basa más que nada a lo que ve el observador y por eso pueden arrojarse falsos negativos. Y ya por último, va a haber otras técnicas como las que son basadas en métodos de fluorescencia, donde se utilizan químicos que se hacen fluorescentes a la hora de tener contacto con los radicales libres producidos por los neutrófilos. Y bueno, una de ellas es una de las que ya les mencioné, que es la 1,2,3-DHR, la cual pues nos va a arrojar lo siguiente, como podemos ver aquí en la imagen. El A es el resultado en un control sano, donde la persona no tiene la enfermedad y va a emitirse una fluorescencia. El B es de un paciente que pues está enfermo y no va a emitir nada de fluorescencia. Y el C es de pues la portadora, que en este caso es la madre, que va a tener dos grupos de neutrófilos donde uno va a emitir fluorescencia y el otro no. Y pues eso sería todo. La enfermedad granulomatosa crónica es una enfermedad de carácter hereditario que se da por los genes que codifican para la creación de las subunidades de la enzima adenino dinucleótido fosfato oxidasa. Estos genes son GP91, P22, P47, P67 y P40 y se puede transmitir por dos patrones de herencia diferentes, por un patrón autosómico recesivo, que es cuando se afecten los cromosomas que no son de tipo sexual, o por una herencia ligada al cromosoma X. En la forma autosómica recesiva, suponiendo que los dos padres sean heterocigotos, tendremos un 25% de los hijos sanos, un 50% de los hijos portadores y un 50% de los hijos serán afectados. En cambio, si un padre es homocigoto recesivo y un padre es heterocigoto, tendremos que un 50% de los hijos serán portadores y un 50% de los hijos serán afectados. La opción menos probable es que los dos padres sean homocigotos recesivos. En este caso, un 100% de los hijos serían afectados. Pero,
Si los dos padres son homocigotos, uno dominante y otro recesivo, el 100% de los hijos serían portadores, pero estarían enmascarados ya que predominaría el gen dominante. En la herencia ligada al cromosoma X, la probabilidad de que la descendencia esté afectada dependerá de qué progenitor es el afectado. Suponiendo que se tenga una madre portadora, el 50% de las hijas no serán afectadas y el 50% de las hijas serán portadoras, pero ninguna de ellas será afectada en su totalidad ya que el gen dominante lo enmascarará. En cambio, los hijos, un 50% serán afectados y el otro 50% sí codificarán para esta mutación. En el caso de que el padre sea el portador, ninguno de los hijos será el afectado porque estos heredarán el cromosoma X de la madre y solo el Y del padre. En cambio, todas las hijas heredarán el cromosoma X del padre y serán portadoras. Hola, les hablaré sobre el tratamiento de la enfermedad granulomatosa crónica. Los aspectos fundamentales en el tratamiento es 1. El diagnóstico temprano, para impedir el daño a órganos afectados o el aumento de la morbilidad asociada a infecciones de repetición. 2. La restricción de interferón gamma. En un estudio multicéntrico, el Grupo Internacional de Enfermedad Granulomatosa Crónica, el interferón gamma disminuyó un 50% el número y gravedad de las infecciones en pacientes con dicha enfermedad. Las ventajas reportadas en los pacientes son infecciones menos graves, mayor tiempo libre de infecciones, menor tiempo de hospitalización, disminución de nódulos o granulomas intestinales y pulmonares, al igual la disminución de abscesos hepáticos. Otro de los tratamientos es la administración de transfusiones de granulocitos en estos pacientes, especialmente en quienes tienen infecciones fúngicas, pero el avance de los fármacos antimicóticos han hecho de este procedimiento algo innecesario. El trasplante de células madre hematopoyéticas se ha realizado en pacientes con esta enfermedad. Es el único tratamiento curativo y se acepta como indicación en quienes no responden adecuadamente al tratamiento convencional y que persisten con infecciones graves y recurrentes. Recordemos que el tratamiento convencional consiste en la prescripción de interferón gamma, profilaxis antimicrobiana, con trimetoprim, sulfametazazol e intraconazol. Gracias.